noches a todos, señores y señores concejales, vecinos y vecinas que nos ven a través del canal de YouTube del Ayuntamiento y en medios de comunicación. Vamos a comenzar el pleno ordinario correspondiente al mes de octubre con el siguiente orden del día. El primer punto, aprobación si procede del borrador del acta del pleno ordinario de 29 de septiembre de 2020. ¿Se aprueba el acta? Vale. Pasamos al siguiente punto. Dar cuenta de decretos de alcaldía y otras concejalías del número 3127 de fecha 10 de septiembre de 2020 al número 3654 de fecha 16 de octubre de 2020. Como siempre en este caso es dar cuenta de los decretos que tienen todos los concejales para su conocimiento. Tercer punto, dar cuenta de cambio de portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. En este caso es igual, dar cuenta igual que el resto de decretos, aunque si quieren comentar cualquier cosa al respecto. José Pedro, concejal o... ¿Nada? Continuamos con el punto cuarto, propuesta del concejal de Hacienda de aprobación inicial de la modificación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2021. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Buenas noches a todos y a todas. Como se viene haciendo en los últimos años, el mes de octubre es el mes en que solemos traer la propuesta de modificación de ordenanzas fiscales. Como ya vimos en la comisión informativa, ya les informé de las pretensiones que teníamos, y es que el día de hoy prácticamente todas las modificaciones que se traen son de carácter técnico y que tienen que ver con la mejora en la gestión de los tributos del ayuntamiento, hacer adecuaciones normativas que se han detectado que no estaban conforme a la ley de haciendas locales. Seguimos desde el área de tesorería, fundamentalmente intervención, trabajando para ir solventando con el objetivo, como digo, de tener y aplicar una mejor gestión de los tributos y de los impuestos, y efectivamente también hay de índole también, digámoslo así, político, que pueden afectar a apoyo a determinados sectores a consecuencia de la pandemia. Pues también proponemos en este caso la supresión de algún articulado al efecto. Son 11 las ordenanzas fiscales que componen el elenco total en cuanto a fiscalidad. La modificación afecta a 6 de ellas, unas con mayor medida y otras en menor medida, y a continuación pues voy a pasar a enumerar las modificaciones que se proponen. La primera de ellas tiene que ver con la Ordenanza General de Gestión y Recaudación de Tributos Locales y Restos de Ingresos de Derecho Público Local. En este caso, nuestra propuesta básicamente tiene que ver con el calendario del contribuyente. Hasta ahora ha estado incluido siempre en esta ordenanza y por tanto formaba parte intrínseca de ella, y lo que proponemos es sacar el calendario del contribuyente o el calendario fiscal y aprobarlo aparte. Será el Pleno, por supuesto, el que tenga que aprobar el calendario del contribuyente, y así pues tener que o posibilitar en este caso el que podamos tener una capacidad de reacción en un tiempo menor en el caso de que tengamos que hacer alguna modificación. Ejemplo de ello hemos tenido en el mes de abril con el plan que se aprobó mayoritariamente y que se tuvo que publicar en el boletín y dar un plazo de exposición. En este caso, como digo, nos evitaríamos ese periodo de exposición y por tanto se podrían aplicar las medidas antes de lo que podría ser si seguimos manteniendo este calendario dentro de las ordenanzas. Se hace el resto del articulado, queda exactamente igual, y por tanto estamos hablando de única y exclusivamente la salida del calendario del contribuyente del articulado. La segunda cuestión que planteamos tiene que ver con la ordenanza fiscal reguladora de tasas por prestación de actividades en derecho público. En este caso también desde Tesorería, revisando la normativa,
Aquí lo único que se hace es establecer el número de personas a partir de las cuales el municipio puede cobrar una tasa determinada y, por tanto, lo único que hacemos es amoldarnos a la Ley 4 de la región de Murcia, que tiene que ver con todo el tema medioambiental. Y, por tanto, no procedía a exigir autorización municipal específica ni hacer ningún informe de viabilidad para tasas de espectáculos públicos y actividades recreativas con aforo inferior a 50 personas. Por lo tanto, lo que hacemos es adaptarlo. Antes había 2 tramos a partir de 20 y lo dejamos solamente en un tramo, que lógicamente a partir de ese tramo de 50 personas pues se cobrará lo que establece actualmente la ordenanza. El apartado tercero tiene que ver con la modificación de la Ordenanza General Reguladora de Tasas también, pero en este caso por prestación de servicios en régimen de derecho público. En este caso hay que recordar que en marzo ya hicimos una modificación de este articulado para posibilitar que en los periodos en los que había estado, incluso estaba todavía vigente el estado de alarma, los locales o la tasa de basura se pudieran cobrar aquellos establecimientos, pequeñas empresas y autónomos que habían estado cerrados como consecuencia de la pandemia, el posibilitar que se pudiera cobrar como local cerrado. Y, por tanto, una vez que desapareció el estado de alarma, en esos términos, ahora tenemos el estado de alarma, pero no afecta ni mucho menos de igual manera que lo hacía en los meses de marzo, abril y mayo, y por tanto lo único que se hace ahora es dejar claro que queda sin vigor lo que parte de la redacción que añadimos en ese sentido. La cuarta modificación tiene que ver con la ordenanza también de tasas, en este caso de utilización privativa y aprovechamiento especial del dominio público. Y en este caso en el devengo periódico de estas tasas, en el apartado 3.2 habla de la alta y de las bajas y variaciones que puedan sufrir los padrones de carácter periódico y lo que se hace es cambiarlo. Este cambio tiene que ver con una sentencia, en este caso, que nos venía a decir por una reclamación de una empresa de la localidad que a la hora de estas altas y estas bajas, estas variaciones en los padrones periódicos, en este caso era el del agua, pues no estaba correcto, tal y como estaba planteado en la ordenanza, de que los cambios se producirían y tendrían efecto en el periodo de cobro siguiente. Lo que nos venía a decir la sentencia es que los cambios que se produzcan tienen que ser en el momento de la solicitud. Y, por tanto, para hacer cumplir esa sentencia, hemos adaptado el redactado en este sentido. La siguiente modificación, o las dos siguientes modificaciones, dos modificaciones van a correr la misma suerte, es la misma propuesta, porque se propone en este caso la derogación o la eliminación de lo que se está ahora mismo llevando a término. Una de ellas tiene que ver con los aparatos, las atracciones de feria. No estamos, repito, no estamos hablando de las atracciones de feria que se suelen colocar en el recinto ferial, que van aparte, sino que estamos hablando de las atracciones o de los aparatos. Estamos hablando, hasta ahora han sido 2, 3, máximo 4 atracciones que se suelen ocupar la vía pública en determinados espacios de nuestra localidad con carácter céntrico. Un ejemplo de ello es la rueda de los caballitos que se coloca enfrente del auditorio. En este caso, lo que proponemos es la supresión de esta tasa para, en este caso, pues fomentar o que puedan beneficiarse de esta cuestión. Esto lo comentamos en la comisión informativa. A nosotros nos pareció correcto las apreciaciones que se hicieron en este caso y lo ligamos
al estado de situación que tenemos de pandemia y, por tanto, cuando salgamos de este atolladero de pandemia, de crisis sanitaria, esperemos sea lo antes posible, pues habrá que reestudiar este tipo de cuestiones y llevarlas a la situación original, o en este caso, muy posiblemente habrá que reestudiarlo y cambiarlo y hacer un estudio de costes, porque lo que se estaba aplicando estaba muy por encima de lo que realmente debería de ser, y por tanto, pues, cuando volvamos a la situación originaria se hará el estudio correspondiente. La otra modificación tiene que ver con las mesas y sillas, lo que conocemos como las terrazas. El sector de la hostelería tienen una tasa, en este caso con carácter semestral o anual, no recuerdo, sí creo que con carácter anual en este caso, y lo que hacemos como ayuda al sector de la hostelería, en este caso, durante el año 2021 se quedará sin efecto esta tasa. Hablamos de, como digo, supresión o en este caso derogación de este apartado en concreto. La siguiente modificación tiene que ver con la ordenanza fiscal de precios públicos. Las modificaciones que proponemos, en base al informe de tesorería, tienen que ver con el servicio educativo de las escuelas infantiles, en este caso la Gloria Fuerte y los Cerezos, por un lado, y también tiene que ver con la actividad de ocio y tiempo libre en educación del ratito más. Esto se venía aplicando ahora, o estos precios públicos se venían aplicando, y las familias con determinadas dificultades, o familias vulnerables, o personas en este caso con especial vulnerabilidad, se podían beneficiar de descuentos en estos precios públicos a través de la ordenanza al efecto. El procedimiento, según nos indica la señora tesorera, no es el correcto y hay que incluirlo como precio público y luego establecer una serie de bonificaciones en función de las condiciones sociales, básicamente. El estudio de la tesorería nos viene a decir que, en este caso, y ligándolo con todo lo que tiene que ver con las competencias impropias, hace un estudio de costes y en este caso viene a reflejar que el coste municipal de mantenimiento anual de estas dos escuelas infantiles supone 524.000 euros y lo que estamos ingresando por el cobro de las cuotas a las familias, con los descuentos correspondientes, son aproximadamente 158.000 euros de ingresos. Hay un déficit estructural y anual por valor de 366.000 euros. Vuelvo a recordar lo de las competencias propias, hay temas controvertidos, pero seguimos teniendo claro que este tipo de servicios son servicios que debería delegar la comunidad autónoma y si no los delega, con su financiación correspondiente los tenía que aplicar ella. Sin embargo, el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y sobre todo la Escuela Gloria Fuerte viene aplicándose mucho antes de la reforma del año 2013 y la Escuela Cerezo se puso en marcha lógicamente años después. En cuanto al ratito más, también la estructura de costes determina que para mantener anualmente este programa puesto en marcha para mejorar la igualdad de oportunidades entre los niños y niñas de nuestros colegios, tiene un coste de 139.000 euros y los ingresos superan poco más del 25% del coste. Por tanto, para justificar estas cuestiones, en los precios públicos que se cobran, lo que hacemos en la ordenanza es establecer descuentos, como he dicho antes, en función del tipo de familia, según si tiene o puede tener miembros con discapacidad, familias numerosas en función de la categoría de la familia, para familia monoparental también,
para familias que tengan alguno de sus miembros en desempleo y también para familias en función del dinero que ingresen a lo largo del año. Básicamente, esos son los parámetros que hoy traemos a la modificación de estas ordenanzas. Insisto que es cambiar el concepto, porque esto ya lo estábamos haciendo, como he dicho antes, a través de la ordenanza de servicios sociales, de prestaciones a familias con menores. El propio articulado establece que para verificar la correcta aplicación de estas tarifas con los descuentos, pues se tendrá que pedir una serie de documentación que viene establecida para que el técnico correspondiente, en este caso el de educación, pues tenga todos los parámetros para saber a quién se le puede aplicar los descuentos y a quién no aplicar los descuentos. La siguiente modificación es simplemente un error tipográfico, no tiene mayor trascendencia. La otra modificación tiene que ver con las bodas civiles. La propuesta que se hace es una propuesta de que se pueda hacer a través de autoliquidación y por tanto que sea algo más rápido, es decir, las personas que vayan a contraer, en este caso un matrimonio, pueden hacerlo en autoliquidación. Es lo que, como ustedes saben, estos últimos meses se está trabajando desde recaudación para posibilitar el que el resto de tasas y precios públicos se puedan hacer efectivos a través de estas autoliquidaciones, a través de la subsede electrónica, en este caso de la oficina de recaudación, y este es un ejemplo más que seguimos ampliando esta oferta, como digo, de autoliquidación de tasas. El siguiente apartado tiene que ver, en el caso de los precios públicos, hablando seguimos esta misma ordenanza de precios públicos, pues en el caso de que a la hora de poner los periodos en cobro y las domiciliaciones bancarias pues vinieran impagadas, se decía actualmente que se dejaba la posibilidad de el impago de 2 cuotas. Lo que hacemos es dejarlo en una cuota, es decir, que el ayuntamiento podrá suspender, en este caso, el precio público, el servicio que corresponda, en el caso de que se deje de pagar una cuota en la prestación de ese servicio o de esa actividad. Y esas son las modificaciones, como digo, planteadas, que afectan a 6 de las 11 ordenanzas fiscales. Como titulares, pues lo que hemos dicho, lo que tiene que ver con el calendario fiscal, que tengamos posibilidades de poder modificarlo de manera más rápida, viendo cómo tenemos el escenario de pandemia y de crisis sanitaria, pues muy posiblemente pues, tengamos que hacer modificaciones que nos permita hacerlas más rápidas. No hay ningún tipo de cuestión en cuanto al control, en este caso del Pleno, porque lo vamos a seguir trayendo a Pleno, pero vendrá aparte, el calendario del contribuyente. Y las otras 2 modificaciones que tienen que ver también con esta situación es facilitar, en este caso, a las empresas o a particulares que traen los aparatos estos para los niños que están fuera de la feria, el que no tendrán que pagar la tasa que tenían, y en este caso al sector de la hostelería, en cuanto a las mesas y sillas, también quedará en el sector de pagar la tasa durante el año 2021. Gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida Verdes. Buenas noches. Bueno, nos encontramos ante una propuesta de modificación de ordenanzas aparentemente sin mayor trascendencia, pero que sí que conviene destacar algunos asuntos. Las modificaciones que se proponen pretenden agilizar los trámites, pero en algunos casos entiendo que van en detrimento de algunos
de los derechos de los ciudadanos. Por ejemplo, cuando se habla de sacar de esta ordenanza el calendario del contribuyente como una cuestión aparte, pues como ha dicho el concejal, se hace pensando en que cualquier modificación se pueda hacer por decreto, posteriormente refrendado por este pleno, para evitar pues plazos de exposición pública y alegaciones de los ciudadanos. Efectivamente, esto puede favorecer la agilidad, pero por otra parte, pues de alguna forma está restando derechos ciudadanos. Y luego, pues bueno, no voy a repetir lo que ha dicho el concejal de Hacienda en cuanto a adaptaciones que se hacen a la ley. En esto no hay discusión posible, puesto que vienen dadas por una modificación legislativa o por una sentencia que nos obliga a ello. En cuanto a disposiciones que se aplicaron, modificaciones que se hicieron con motivo de este plan de ayudas que aprobamos en el 2020, pues bueno, ahora se decide que suprimir ese apartado en lo que se refiere a las tasas de basura. Y también relacionado con este asunto, pues de forma provisional se proponen dos derogaciones en cuanto a precios públicos por los aparatos de feria y por la instalación de mesas y sillas. Esta última parte, en realidad, lo que está haciendo, pues bueno, es eliminar trámites, porque lo que acordamos la mayoría de los grupos, pues fue en relación a estas tasas de mesas y sillas, pues por los efectos de la pandemia, fue que se abonasen o se devolviesen a los hosteleros. Con esto, pues bueno, pues se prevé que en el año próximo esta situación se va a mantener y nos estamos ahorrando pues un trámite. En cuanto al tema de los precios públicos de las escuelas infantiles y del tiempo libre, pues lo que nos dice el concejal, y así es que se transponen a esta ordenanza pues bonificaciones que se estaban haciendo a través de servicios sociales. Yo ya nuestro grupo le expuso en la comisión informativa que nos hubiese gustado que determinadas bonificaciones pues también tuviesen un componente económico y no solo social. Si estamos bonificando una tasa, entendemos que debe tener una justificación económica de los recursos familiares, no solo de su circunstancia social. Es algo que echamos en falta. Y como la ordenanza que vamos a aprobar no solo son las modificaciones, sino que son las ordenanzas completas, incluyendo estas modificaciones, pues hay cuestiones para nosotros muy importantes que ya planteamos en la ordenanza que aprobó este equipo de gobierno para el año 2020. Nos estamos refiriendo a lo que nosotros calificamos como brutal subida del IBI, que se mantiene tal como se aprobó en el 2020. Nosotros solicitamos en esa comisión informativa que se revisase y se bajase esos tipos impositivos. No sea evidente que no se ha atendido nuestra propuesta y propusimos una serie de cuestiones, de recursos económicos donde se podía intentar obtener ingresos para este ayuntamiento, como era
gravar las viviendas vacías, los solares sin ejecutar en el tiempo marcado por los planes parciales, tanto en el casco urbano como en el polígono. Esta misma tarde, pues bueno, nos han remitido un informe de la empresa de gestión, pues bueno, en el que se ponen de manifiesto pues las dificultades y los inconvenientes que tienen estas propuestas, porque no tienen una regulación y es complicada su aplicación. Y esto, pues bueno, pues no viene más que a corroborar que cuando se trata de favorecer a los poderosos, pues no hay ningún problema, se modifican todas las leyes que haya que modificar, como está sufriendo este ayuntamiento con las modificaciones de plusvalía, sí, especialmente la modificación de plusvalía favorecía fundamentalmente por los criterios de valoración de los terrenos urbanos, que en su día se calificaron como urbanos de los grandes macroproyectos urbanísticos que están sin ejecutar. Y en cambio, pues en esto pues vemos que son todo pegas y dificultades para gravar aquellas situaciones que nosotros entendemos que son de tipo especulativo, tanto con solares en el casco urbano, como con propiedades que se mantienen sin sacar al mercado o sin poner en alquiler, o incluso en el polígono industrial como solares que el propio plan parcial reconoce que deben ejecutarse en un plazo determinado, pues los propietarios no lo ejecutan y hay muchas dificultades y se van quedando solares y algunas bolsas sin ejecutar por estas cuestiones, con los inconvenientes que producen tanto a los vecinos del casco urbano como a otros propietarios en el polígono industrial. Y por último, también reclamamos en la comisión informativa, a raíz de la controversia que planteamos desde este grupo municipal referente a la interpretación de lo que era o no era bonificable a efectos de alcanzar el 60% por la contratación de trabajadores de una bolsa de empleo para bonificar el impuesto de construcciones y obras. Concretamente lo que se refería o se debía interpretar si era o no era nueva construcción cuando se hacían ampliaciones o ejecución de obras sobre obras ya existentes y que bajo nuestro punto de vista no estaban correctamente aclaradas en nuestra ordenanza. Pedimos en aquel pleno, estoy hablando del anterior pleno ordinario, pedimos que se quedase sobre la mesa y se hiciese un informe aclaratorio sobre estas primeras construcciones. En la comisión informativa volvimos a reclamar este informe aclaratorio sobre lo que se considera primeras construcciones o no se considera primeras construcciones, y a día de hoy pues no lo tenemos. Nosotros ya puedo anunciar que nuestro voto va a ser negativo, no por lo que se propone modificar, sino por lo que no se modifica, fundamentalmente en lo que fue para nosotros un incremento brutal del impuesto de bienes inmuebles, la conocida contribución, que este año pues se ha dividido en dos recibos, pero al final cualquier vecino puede comprobar que lo que anunciábamos que iba a ser una brutal subida, pues se ha producido, y que no vemos ninguna medida para intentar paliar esta cuestión en esta propuesta de ordenanza.
porque como ya he dicho, no estamos aprobando las modificaciones, sino que estamos aprobando una ordenanza completa a las que nosotros en este aspecto presentamos unas alegaciones y que ni se tuvieron en cuenta ahora ni se hace ninguna modificación al respecto en esta ordenanza. Muchas gracias. La concejal de Vox, tiene la palabra. Buenas noches. Bueno, yo voy a comenzar mi intervención leyendo lo que nuestro grupo municipal traía en materia de impuestos en el programa electoral. Son 4 puntos muy simples: la reducción al mínimo legal del IBI, tanto urbano como rústico, reducción progresiva del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y sustitución posterior por el tributo de carácter medioambiental, simplificación del impuesto a actividades económicas, comenzando a pagar cuando se obtengan beneficios, y eliminación del ICIO y plusvalías municipales. Nuestra propuesta de bajada de impuestos iba acompañada de una propuesta de ahorro por parte del Ayuntamiento, haciendo un estudio de asignaciones de ayudas municipales, reduciendo las subvenciones que no supongan un beneficio social bajo un estudio de coste-beneficio, realizando una auditoría de los procesos del Ayuntamiento, detección de duplicidades, eliminación de estas, en definitiva, una optimización de procesos y eliminar todo aquello que no aporte valor. También proponíamos auditar todos los gastos en aras de eliminar todos aquellos que no fueran necesarios. En línea con estas propuestas, presentamos en abril nuestro plan para la lucha contra el COVID, que se resumía en la detección de todos los gastos innecesarios que realiza el Ayuntamiento, destinando todo ese dinero a paliar los efectos que está causando el COVID en la población de Alhama. Hemos estudiado la propuesta que se nos ha traído hoy a pleno. Hemos buscado cuáles de estos puntos se ajustan a lo que en su día planteamos y vemos que hay 2 puntos con los que estamos de acuerdo, como son la eliminación de la tasa para ocupación de dominio público con atracciones de feria cerrada y eliminación de la tasa por aprovechamiento especial del dominio público con mesas y sillas. Estas propuestas nos parecen correctas, pensamos que tienen un impacto directo en el bolsillo de algunos vecinos que están gravados con estas tasas, pero de nuevo nos parecen insuficientes. En el año 2020 hemos vivido, en los 6 primeros meses de legislatura, la brutal subida de sueldos de este equipo de gobierno, seguida de una subida brutal de impuestos. Subida que fue muy criticada por todos los grupos de la oposición, pero también por todos los vecinos. Es muy difícil comprender que en un ayuntamiento sin deudas se meta de una forma tan descarada la mano en el bolsillo de los vecinos. El Gobierno intentó justificar esta subida con las competencias impropias que se asumen, algo que ha sido muy debatido en este pleno. En los segundos 6 meses de legislatura vivimos la declaración del estado de alarma por una pandemia mundial, un confinamiento de varios meses, la cancelación de las clases presenciales, el cierre de los colegios, cierre de las instalaciones municipales, suspensión de la mayoría de servicios que da este ayuntamiento, cancelación de las fiestas y un largo etcétera. Esto ha llevado a cuestionarse a todos los vecinos más todavía, si cabe, si la subida de impuestos ha sido realmente necesaria. Pues no se han llevado a cabo la mayoría de esas competencias impropias que este Gobierno utilizaba para justificar ese atraco a mano armada que ha realizado a todos los alameños. Es por todo esto por lo que esperábamos, como muchos otros vecinos, una propuesta de bajada de impuestos. No solo por no haber gastado el dinero cobrado de más en aquellos fines que lo justificaban, sino también por la situación en la que se encuentran muchos de nuestros vecinos que ven peligrar el sueldo que da de comer a sus familias y paga sus facturas. Es cierto que se han tomado medidas de ayuda a las empresas alameñas. Yo misma, por ejemplo, el otro día agradecí a la concejal de Comercio el haber escuchado a los comerciantes y haber llevado a cabo la iniciativa que solicitaban y se hayan aprobado para el impulso del comercio de Alhama una serie de ayudas que beneficia tanto a los comercios como a los ciudadanos. Pero reconozco que también esperábamos que la modificación de las ordenanzas fiscales fuera en el mismo sentido. Nos gustaría votar que sí a esta propuesta, de verdad que nos gustaría, pero no podemos hacerlo. Ante la situación de pandemia que estamos viviendo, en la que cada día cierran más negocios y más gente se va al paro, no se nos ocurre mejor momento para hacer una rebaja de impuestos que permita respirar a todos los ciudadanos. No se nos ocurre mejor momento para hacer un replanteamiento de cara a los próximos presupuestos del gasto del ayuntamiento, rebajando todo lo que se pueda ese gasto, eliminando todo lo que no sea necesario y, en definitiva, hacer un esfuerzo que ayude a todos los vecinos a respirar.
Si se decide trabajar en este sentido, aquí estará nuestro grupo municipal para trabajar conjuntamente y dar apoyo a todas las modificaciones que hagan falta. No estamos en desacuerdo con el contenido de esta propuesta, pero aprobarla sería estar de acuerdo con que no se incluya la bajada de impuestos que tan abusivamente se subieron. Por tanto, debemos abstenernos en esta propuesta, no por su contenido, sino por todo lo que no contiene. Muchas gracias. Portavoz de Ciudadanos. Buenas noches. Voy a empezar punto a punto detallando las modificaciones que se plantean en estas ordenanzas. Y la primera modificación que se nos plantea pues, es sacar el calendario fiscal de las ordenanzas fiscales. Este punto, como ya comenté en las comisiones informativas, pues lo consulté tanto a otros ayuntamientos como a la Agencia Tributaria de la región de Murcia, y en ambos casos pues, me confirmaron que realmente sí que se realiza para dar una mayor agilidad y que tan solo debe de cumplir el requisito de anunciarlo en el BORN pues, para que tenga validez. Por lo tanto, estamos de acuerdo con su modificación para acelerar todos los trámites, siempre y cuando el nuevo calendario pues, se acuerde con toda la corporación, tal y conforme se comprometió el señor concejal de Hacienda. La segunda modificación es una actualización de la normativa vigente, por lo que también estamos a favor, puesto que simplemente es actualizarla. El tercer punto anula las variaciones sufridas en los padrones de recogida de residuos, con el que evidentemente ese punto no estamos conformes, ya que la situación que lo produjo aún no está finalizada, máxime cuando estamos otra vez en estado de alarma. Este punto pues quizás lo hubiese conveniente el año que viene para aplicarlo al año siguiente cuando esta situación se haya normalizado y se haya regularizado, pero no proponerlo para este año, cuando estamos en una situación similar a la de hace unos meses, que fue la que provocó esta variación. El punto número cuarto, sobre la utilización privativa, pues me parece bien, pero también debería de ser extensible al resto de casuísticas y no solo pues, a los aparatos de feria y a las mesas y sillas, ya que con este hecho pues, se puede producir una discriminación por agravio comparativo. El punto quinto modifica los precios públicos de las escuelas infantiles y talleres de ocio, propuesta que también nos parece adecuada, tanto porque cumple la legalidad como la situación actual que estamos viviendo. El último punto, el sexto, pretende modificar el artículo 3 de la ordenanza reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana y ajustarlo para tener unas mayores garantías jurídicas, modificación que evidentemente también nos parece acertada, ya que tenemos que adaptarnos y regularlo a la normativa vigente en cada uno de los momentos. Pero lo que echamos de menos, como bien ha dicho anteriormente mi predecesor Juan Romero, que también lo comentamos en las comisiones informativas, fue la modificación de la ordenanza que regula la bonificación del ICIO y pasa del 30 al 60% de esa bonificación, ya que el texto tiende a confusión con el tema de la realización de obras nuevas, y esa confusión la tuvimos presente aquí en el pleno pasado, cuando se realizó por parte del mismo técnico dos informes contradictorios para un mismo proyecto, porque tenía una interpretación diferente dependiendo de cómo leyese la ordenanza. Entonces nosotros le solicitamos a este equipo de gobierno pues, que hiciese la modificación oportuna, simplemente de aclaración de texto, pues para que no se produjesen en un futuro estas mismas situaciones y estuviese clara. Lo que también echamos en falta en este momento de grave crisis sanitaria, social y económica, es que hubiesen tenido una deferencia con nuestros ciudadanos, minorando el IBI que subieron el año pasado. Máxime cuando estamos viendo que se están produciendo ERTEs, que esos ERTEs probablemente van a ser despidos, cuando el nivel de ingresos se está minorando y las familias el año que viene van a pasar por muchísimas necesidades. Entonces creo que era este el momento de tener una deferencia con todos aquellos ciudadanos que rigurosamente han estado cumpliendo durante muchísimos años, incluso que se le han subido los impuestos, pues tener ese mínimo de deferencia y ayudarles un poquito en esta situación que realmente se va a complicar a partir del año que viene. Ahora mismo estamos viviendo unos momentos difíciles, pero los que vienen de la crisis económica que se avecina va a ser muy, muy importante. Y en un principio
Estas ordenanzas, evidentemente, no se aprueban solamente, como también ha comentado Juan Romero, lo que nos han traído aquí. Estas son las modificaciones de la totalidad. Por lo tanto, lo que aquí se está aprobando son estas modificaciones más la aceptación de las que hay vigentes actualmente. Nuestro grupo municipal, ya lo pusimos de manifiesto el año pasado, que no estábamos de acuerdo con esta subida de impuestos. De hecho, se hizo una manifestación aquí, se convocó una manifestación precisamente para reivindicar que no estábamos de acuerdo con esa subida. Por lo tanto, no podemos aceptar las ordenanzas que nos proponen para su aprobación en este pleno, porque no hemos visto ni un ápice, nada, absolutamente nada, ninguna intención de minorar esa carga fiscal y esa presión fiscal a la que se estaba sometiendo a todos nuestros vecinos. Por lo tanto, nosotros, ya le digo, que en esta situación no podemos aprobar esas ordenanzas, aunque sí que estamos de acuerdo en la mayoría de las modificaciones que se han planteado aquí, puesto que son para mejorar la redacción de las ordenanzas actuales, y en el apartado en el que se evita la tasa de mesas y sillas, evidentemente no hay otra forma que estar de acuerdo. Todas aquellas ayudas que se puedan hacer al sector de la hostelería, vamos a estar a favor, pero en el conjunto de las ordenanzas no podemos estar a favor. Gracias. Concejal del Partido Popular. Buenas noches. Hoy nos trae el concejal de Hacienda unas modificaciones fiscales de pequeño calado, donde lo más destacable es la supresión del calendario fiscal dentro de dichas ordenanzas y la legalización del pago de servicios de la guardería municipal y del servicio un ratito más, que se estaban liquidando hasta ahora de una forma errónea. Nuestros vecinos seguro que hubiesen deseado encontrarse con alguna reducción en sus recibos de IBI, encarecidos por ustedes un 16% durante el último año. Lamentablemente, de esto no van a encontrar nada. Las empresas tampoco van a encontrar ningún incentivo nuevo. Esta modificación de las ordenanzas fiscales, floja, carente de ambición, está llamada a seguir la línea iniciada el año pasado con importantes subidas de impuestos. Por lo tanto, nuestro voto será en contra. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Bien, contestando por orden de intervención a Izquierda Unida en relación a lo que ha planteado de que se restan o se podrían restar derechos a los ciudadanos. En este caso, bueno, si nos vamos históricamente a las reclamaciones que haya podido haber por parte de particulares de las ordenanzas fiscales, en los 5 años que llevo aquí no se ha producido ni una sola vez. No sé si anteriormente ha habido algún tipo de reclamación, pero insisto, la modificación la vamos a hacer igualmente y en este caso los grupos vamos a estar de acuerdo en esas modificaciones que hagamos y por tanto entendemos que no vamos a restar, no se va a restar ningún tipo de derecho en este sentido. En cuanto a las bonificaciones de las escuelas infantiles y lo que se plantea y del ratito más, hablaba de que echa en falta de que no se tuviera en cuenta, o así lo he entendido yo, la situación o los ingresos de la familia. Sí es uno de los apartados precisamente que se tiene en cuenta. No sé si es que no lo ha visto, pero que en los parámetros que vienen tiene que ver el nivel de ingresos de la familia y por tanto sí está incluida esa petición que usted hace. Luego también hablaba de que bueno, se favorece a los poderosos y lo encardina usted con el impuesto de plusvalía. Yo creo que cualquiera que hace una transmisión de bienes no va a depender del nivel de renta que tenga, si tiene una renta más alta, media o baja. De hecho, pues todo a lo largo de la vida seguro que han hecho algún tipo de transmisión de un bien de naturaleza urbana y por tanto pues se tiene que liquidar el impuesto y por tanto no estoy de acuerdo para nada en lo que usted plantea de que da la impresión de que se han hecho cosas para favorecer a los poderosos. Nada más lejos de la realidad, insisto, de que tal y como se informó en la comisión informativa
a raíz del acuerdo plenario del 100% de este pleno, valga la redundancia, de estudiar y de dar seguridad jurídica a todos los planteamientos que había con las plusvalías por la situación de no establecer una ley que pudiera dar solución a esta cuestión, y lo que se ha hecho es precisamente darle solución, y yo creo que nos tenemos que felicitar todos, desde el primer concejal al último, los 21 concejales y los grupos políticos, de haber dado solución a este tema. El ayuntamiento ingresará en función de las que no se hayan estimado y tendrá que devolver parte del dinero que haya podido recaudar o dejar sin efecto aquellas que no tiene derecho el ayuntamiento a cobrar este impuesto. Nos hemos basado en la sentencia inicial del Tribunal Constitucional y posteriormente la ratificación que ha hecho el Supremo en este caso. Por lo tanto, no veo ningún tipo de relación de ligar el tema de los poderosos a este impuesto de plusvalía. El resto de cuestiones que plantean ustedes y que tienen que ver con su planteamiento de los impuestos, quiero recordar que ya en el último pleno terminamos hablando así de pasada del tema de la bajada de impuestos. Si ustedes me dicen a mí que, por ejemplo, determinadas comunidades autónomas como puede ser la de Madrid o incluso la región de Murcia, en donde acaba de salir un nuevo informe que viene a desmentir todas las patrañas y todas las mentiras de estos cerca de 25 años de gobierno del Partido Popular, en donde se ha estado basando de que los 10.000 millones casi de deuda que han ido acumulando tenía que ver con la infrafinanciación, pues como digo, ese informe, que es un segundo informe, el primer informe fue en el mes de mayo, y este segundo informe, que está recientemente publicado por el CES, que se ha hecho público en la Asamblea, viene a decir de que esa infrafinanciación tiene que ver con un tercio, o ni siquiera llega al tercio, de la deuda que acumula la Comunidad Autónoma de Murcia. Y en este caso, esa acumulación de deuda ha ido precisamente, o uno de los parámetros que ha llevado a esa situación es la bajada de impuestos que han ido sucesivamente aplicando desde el gobierno de la región de Murcia. Y por tanto, pues es muy fácil bajar impuestos, pero por un lado se está generando deuda y por otro se han desmantelado los servicios públicos, y nada más lejos de la realidad que ver la situación de la sanidad y el vaciamiento de estos servicios durante estos últimos 10 años aproximadamente. Precisamente nosotros lo planteamos al revés de lo que ustedes lo plantean, y es que el esfuerzo de todos y cada uno de los ciudadanos, porque pagamos impuestos, unos de una manera y otros de otra, en función de los bienes que tenemos y de los servicios que utilizamos del ayuntamiento, precisamente el tener un presupuesto que pueda atender todos los proyectos que tenemos en marcha y, sobre todo, atender, ha venido a posteriori, lógicamente, los presupuestos se aprobaron prácticamente el mes de marzo de este año 2020, y justo a aprobar los presupuestos pues fue cuando se instauró el estado de alarma. Ya dijimos en aquel momento y explicamos de que el presupuesto nos iba a permitir, como digo, seguir la senda de no bajar la guardia en cuanto a la prestación de servicios públicos, sino incluso mejorarlo, seguir todo lo que tiene que ver con las inversiones para la mejora de las infraestructuras y servicios de nuestra localidad. En aquel caso hablamos de que en el año 2019 hemos llegado a invertir 3,5 millones de euros, cosa inaudita en estos últimos años, a excepción de los años dorados de la burbuja inmobiliaria, y desde el año 2015, como digo, esas inversiones totalizan cerca de 9 millones de euros que han ido con cargo al presupuesto y también con cargo al remanente de tesorería en algunos casos. También recordar las inversiones que tienen que ver con el cambio de las tuberías de saneamiento y de agua potable en nuestra localidad, algo necesario que no ha hecho ningún gobierno en estos últimos 20 años y
Por tanto, ese acometimiento y el coger el toro por los cuernos, como se suele decir en términos taurinos, ha posibilitado también inversiones millonarias, en este caso 4 millones de euros, algo más de 4 millones de euros, y nos queda camino que recorrer en esta legislatura y en las próximas legislaturas, gobierne quien gobierne, porque hay que seguir cambiando, en este caso, las tuberías. Al igual que, hablando de eficiencia energética, también las inversiones en cuanto al cambio de luminaria, LED, ha sido también una inversión importantísima que habrá que seguir apostando en el presente y en el futuro. Teníamos que atender situaciones de carácter interno, como el salario también de los empleados públicos, donde durante estos últimos años han sufrido un incremento a raíz de los acuerdos interconfederales a nivel nacional entre sindicatos y gobierno, en este caso, y que se han cumplido y ha supuesto también una subida muy importante, que también va acompañada de reformas legislativas que ustedes recuerdan, como por ejemplo el posibilitar la jubilación anticipada a los policías locales. En este caso, como digo, los incrementos que hemos tenido que soportar los ayuntamientos, y en este caso el nuestro, han sido verdaderamente importantes. Las amenazas que teníamos, y que algunas de ellas siguen estando ahí, y en este caso los mazazos económicos que sufrimos. Todo esto hay que acompasarlo. Está muy bien el que un político o una política le puede decir a la gente lo que quiere escuchar, y es una maravilla escuchar a un político decir que le va a bajar los impuestos, pero yo creo que las cuestiones hay que plantearlas de modo global, y tenemos que gestionar una empresa, en este caso un ente público. Se hablaba también de la situación económica, que todos sabemos que efectivamente pues, es una situación complicada y que tenemos que ir viendo en los próximos meses cómo se va desarrollando, aunque hay datos de empleo y de desempleo en este caso, y el colchón posiblemente que vayamos a tener son las ayudas, en este caso que se han negociado en el seno de la Unión Europea, que vienen en forma de créditos para nuestro país, pero también en forma de, en este caso, subvenciones para poder reactivar la economía. Como digo, esas amenazas que teníamos y que planteamos en el mes de octubre del año pasado, cuando trajimos las ordenanzas fiscales, tenían que ver con las restricciones que teníamos a la hora de utilizar el superávit, los remanentes. Por fin, no hay todavía publicado nada, pero por fin hay alguna luz casi al final del túnel, y los ayuntamientos parece ser que vamos a poder utilizar esos remanentes, como digo, con el objetivo de la reactivación económica, y por tanto nos van a permitir el hacer inversiones que sigan mejorando las infraestructuras y la calidad de los 22.000 vecinos de Alhama de Murcia. Ni que decir tiene, alguno podrá decir, vaya, ya está Felipe, esto parece un disco rayado, pero es que es la pura verdad, y es que hay que seguir volver a hablar de competencias impropias, hay que seguir y recordar que los ayuntamientos de la región de Murcia no tienen una ley que los financie, repito, no tienen una ley que nos financie, y por tanto el agravio, ya que a ustedes también les gusta hablar de agravios y agravios comparativos, en este caso es doble. La comunidad autónoma se queja de que está infrafinanciada, y ahora resulta que hemos pillado al señor López Mira con el carrito de los helados. Resulta que obedece a una mala gestión en 2/3 partes de esa deuda, y solamente 1/3 parte obedece a esa infrafinanciación. Y una cuestión también, hablando de hipocresía, en referencia al Partido Popular, y vuelvo a lo mismo, en los años en los que está gobernando su partido, en este caso recordemos al señor M. Rajoy, en el cual se les olvidaba, y resulta que no había ningún problema con la financiación de la comunidad autónoma. Todo fue practicarse un cambio político, y resulta que había que arreglar este tipo de cuestiones. Es verdad que en el tema de la pandemia pues ha puesto patas arriba todo, pero entiendo de que el gobierno actual pues en los próximos años debería de establecer parámetros para arreglar esta cuestión, porque también el arreglar esta cuestión esperamos que venga en cascada el que por fin
un gobierno de la región de Murcia, esperemos en el 2023 que sea otro gobierno diferente, pueda de una manera definitiva abordar esa ley de financiación tan necesaria. Imagínense ustedes el hecho de que el Estado no cumpliera con su parte, que es también ingresar a los ayuntamientos parte de los ingresos que recaudan a nivel nacional. Pues tendríamos un presupuesto un 50, un 60, un 70%. Ahora mismo esos ingresos que vienen del Estado suponen más del 25% de estos ingresos y por tanto nos permiten seguir haciendo políticas de todo tipo, las que son competencia de los ayuntamientos y las que no son competencia, y las hacemos por una cuestión de responsabilidad, básicamente porque quien tiene que hacerlas, que es la comunidad autónoma, no las hace y por tanto pues se hacen apuestas políticas para poder llevar a cabo estas inversiones y estos gastos de carácter social. La otra cuestión tiene que ver con el desarrollo inmobiliario. Ya les informé el otro día en comisión informativa de que podemos tener ciertas posibilidades de poder recuperar pues, unos ingresos, pero vamos a ir viendo acontecimientos, en este caso, de ver en qué situación puede quedar este tipo de cuestiones y que tienen que ver con todo el tema del condado y sobre todo los terrenos colindantes al condado. Las cuestiones que tienen que ver con el tema inmobiliario nos seguirán repercutiendo años después. Recordar desgraciadamente también que tenemos la espada de Damocles con la demanda de muchos millones de euros, no me atrevo a decir la cantidad de dinero, no sé si nos reclamaban a la comunidad autónoma y al ayuntamiento 20 o 30 millones de euros o 40, no recuerdo. Eso está pendiente y se celebrará un juicio y bueno, esperemos que no tengamos ningún tipo de consecuencias desde el ayuntamiento en este sentido. Son cuestiones pues que hay que tener en cuenta y que están ahí y que tenemos que ser pues prudentes en estas cuestiones. Y ya ni que decir tiene lo que también tuvimos que hacer y que tiene que ver con las plusvalías de la devolución de casi 5 millones de euros entre el año 2017 y 2018 que se tuvieron que devolver, en este caso lógicamente porque finalmente los tribunales establecieron de que no era dinero nuestro y por tanto había que devolverlo. Fuimos prudentes, no se gastó el dinero que sabíamos que podía tener complicaciones y por tanto pues yo creo que en este caso tomamos una decisión, en este caso conservadora, que en fin, al final el tiempo pues nos va dando en este caso razones, no significa que lo hagamos todo bien. El compromiso que llegamos en la ordenanza de octubre del año pasado, cuando se hizo la actualización, tiene que ver con nosotros estamos en disposición, en función de que el gobierno regional se haga cargo de las competencias impropias y son servicios que le corresponden, no tenemos ningún tipo de problema y ese es nuestro compromiso, seguirá firme de actualizar a la baja las cuestiones que se plantearon y se actualizaron en este año 2020. Muchas gracias. ¿Tiene una segunda intervención? Pues tiene la palabra el concejal de Izquierda Unida Verdes. Sí, buenas noches de nuevo. Bueno, en primer lugar, yo cuando digo una cosa sé lo que digo. Me refiero a que la propuesta que yo hice y que he repetido hoy es en referencia a los precios públicos, tanto de guardería como de talleres de tiempo libre. Hay una serie de apartados en las que no se requiere ninguna justificación de tipo económico y no hay más que ver la documentación que se les pide. Y me refiero a la tarifa especial para familias numerosas y las familias monoparentales. Ahí no se requiere ningún tipo. Podemos estar de acuerdo, o a usted que le guste lo que yo digo o lo que no digo, pero no me diga que no estoy diciendo correctamente, porque dígame usted qué componente económico hay en estas tres tarifas, porque si usted lo que pide es el libro de familia, la resolución del IMA de reconocimiento de discapacidad o de dependencia y el certificado de informe patronal, ¿qué componente económico tienen esas? Entonces usted estará de acuerdo o no estará de acuerdo, pero hombre, no me haga a mí lo blanco-negro. Y
Yo, bueno, aquí he hecho, a raíz del informe que usted me ha mandado esta tarde, sobre unas propuestas que yo hacía, en las que, o que hacíamos desde este grupo, en las que pretendíamos, de alguna forma, luchar, si es que se podía, de alguna forma, contra los procesos especulativos que yo he puesto de manifiesto. Pues bueno, yo he hecho una referencia de apenas unos segundos que no tienen nada que ver con la ordenanza, sino con la situación en general. Y si no, pues no hay nada que ver. A los vecinos de esta localidad se hizo una revisión catastral en el 2008 y no sé, estará a punto de hacerse otra revisión catastral. Pero, por ejemplo, a los propietarios de las grandes urbanizaciones se le hizo una bajada de valores de los precios de sus propiedades por vía legislativa y por decreto. No es cosa de este ayuntamiento, pero es evidente que hay dos formas de actuar. Para los vecinos de a pie y para las grandes corporaciones. Y eso se podrá estar de acuerdo o no se podrá estar de acuerdo, pero es una reflexión que he hecho. Y usted me devuelve esa reflexión con una chapa que nos ha tirado aquí, para no entrar en el tema que le hemos planteado todos, que es la reducción del IBI. La reducción del IBI, como he dicho, aquí tenemos una revisión catastral que se hizo en el 2008, que ha supuesto la duplicidad, o que se hayan duplicado desde 2008 hasta ahora lo que los vecinos pagan en su recibo, y que el ayuntamiento, hasta que no se haga una revisión catastral, que se bajen los valores catastrales o no se bajen, eso ya lo veremos, el único arma que tiene es modular el tipo impositivo que aplica sobre esa base liquidable, que es el valor catastral. Y ustedes no quisieron hacer nada para modular ese valor en el anterior ejercicio, que lo subieron en más del 16% en valor de lo que el vecino paga, y hoy nos cuenta aquí una chapa, para no entrar en el fondo de la cuestión, que este ayuntamiento donde puede actuar es en los tipos impositivos, y ustedes no van a tocar los tipos impositivos. Muchas gracias. Concejal de Vox. Bueno, es que realmente no se ha hecho por parte del concejal ninguna alusión a nada de lo que hemos indicado en nuestra intervención, sino que se ha marcado un mitin político para no responder directamente a nada y para echarle toda la culpa, como siempre, a la comunidad autónoma, con lo cual no vamos a entrar en la respuesta. Portavoz de Ciudadanos. Bueno, yo solamente quería aclarar un par de cuestiones que ha comentado el concejal ponente de la moción, que era referente a las inversiones de 4 millones de euros por el cambio del saneamiento de tuberías. Esto no lo paga el ayuntamiento, que lo tengan claro todos los vecinos. Esto va con cargo a la cuenta de explotación de Socamés, que las inversiones las hacen y las pagan ellos, que sale de su cuenta de resultados, que nos beneficiamos todos los ciudadanos, pero eso va por contrato y sale de su cuenta de explotación, no del ayuntamiento. Y luego, referente al tema de las competencias impropias, evidentemente este equipo de gobierno asumió la responsabilidad y aceptó el acuerdo de que en cuanto se minorasen el importe de las competencias impropias que se asumían, que se bajarían los impuestos en la misma proporción en la que se bajasen. Bueno, pues creo que por lo menos 350.000 euros han bajado, que son el tema del comedor de Sierra Espuña. Ese creo que este año no se ha hecho, por lo tanto esos 350.000 euros de competencias impropias los tenemos de menos. Ese importe se podría haber minorado en los impuestos, en recibos del IBIS, en algún tanto porcentual o en la parte proporcional. Y básicamente solamente quería hacer esas dos matizaciones. En el resto de lo que he planteado, pues al igual que los compañeros que me han precedido, pues se ha respondido con evasivas, no entrando al detalle del tema, pero quería dejar claro esas dos propuestas que ha mencionado el concejal. Gracias. ¿Te da la palabra? ¿Nada? Vale. Concejal de Hacienda. Bueno, en relación a esto último que ha comentado, efectivamente va con cargo a la cuenta de explotación de Socamés,
contrato entre el ayuntamiento y esta empresa adjudicataria, y como usted bien ha dicho, ¿a quién beneficia? Son decisiones políticas que mejoran, que han mejorado, que mejoran y van a seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos, en este caso en el saneamiento y en el consumo de agua potable. En relación a las competencias impropias, resulta que la comunidad autónoma no mueve un dedo, y ahora porque el comedor no se hace, automáticamente usted habla de bajada. Eso no es ninguna bajada. Estamos diciendo de que la comunidad autónoma, todas las competencias que nosotros estamos gastando e invirtiendo, tiene que hacerse cargo ella. Entonces, cuando la comunidad autónoma diga de que todas estas inversiones y todos estos programas de gasto que le corresponden hacer a ellos, se hacen cargo de ellos o financian el 100% de lo que le cuesta al ayuntamiento, o bien gasto o bien inversión, automáticamente ese compromiso estará encima de la mesa. En relación al presupuesto, no se nos debe olvidar las cuestiones que hemos ido planteando a raíz de la aprobación del presupuesto. Y es que disponíamos y seguimos disponiendo para gasto social que puede y va a ir destinado a familias fundamentalmente desfavorecidas, y de inversiones de 2,5 millones de euros, incluyendo el plan de contingencia que fue aprobado por 19 de los 21 concejales de esta corporación. En el mes de septiembre ya le dimos cuenta del nivel de ejecución de este plan, y hoy me van a permitir que ustedes demos cuenta, porque también forma parte de ese presupuesto que ustedes dicen que no está de acuerdo, y de esa presión fiscal que ustedes no están de acuerdo, pero que ha permitido, sigue permitiendo, ayudar en la medida de las posibilidades del ayuntamiento, porque también tenemos que tener en cuenta de que vamos a tener menores ingresos y por tanto tenemos que estar atentos a la nivelación de las cuentas a nivel de año. Decir de que sigue a buen ritmo la ejecución y los compromisos que teníamos. Lógicamente, posiblemente no va a dar tiempo a ejecutar el 100% de los 859.000 euros, pero lógicamente el compromiso es traspasar todo lo que no esté ejecutado en este año 2020, pasarlo a 2021. En el plan de dinamización de comercio y hostelería, este plan lo tenemos ya ejecutado al 77,54%, con los lotes o las ayudas que se están haciendo semanalmente y que forman parte del plan de contingencia, con la campaña que se hizo de los bonos amarillos para que nuestros vecinos pudieran tener descuentos. Ahora, como saben ustedes, tenemos un compromiso de ampliar y de amplificar esa campaña con 75.000 euros, y también, posteriormente, mi compañera Leticia, pues también, y el concejal de urbanismo, la señora alcaldesa, seguro que harán mención a esta cuestión. Vamos también a invertir en la ampliación de las aceras para posibilitar el que las terrazas puedan situarse en mejores condiciones, y por tanto eso formará parte también de la inversión y el gasto en este sentido. El plan de contingencia social que nos dotamos para gastar 231.000 euros, también lo saben ustedes que está ejecutado al 90%, y está posibilitando y ha posibilitado el aumento de todos los convenios de colaboración, fundamentalmente el que tenemos a través de Cruz Roja, que sirve para ayudar a familias que lo están pasando mal y que no pueden atender o se ven, digamos, de una manera complicada atender recibos básicos de subsistencia humana, o puede ser el agua o puede ser la luz, además de otras cuestiones de índole familiar. El plan de empleo municipal, estamos posibilitando empleo, no es un empleo a gran escala, se han contratado a 6 peones, se van a volver a contratar a otros 6 peones, y a partir de la semana que viene o la siguiente también empezarán a prestar servicio personas con discapacidad, con enfermedad mental, que lo tienen muy difícil para poder acceder al mercado de trabajo, y es nuestro compromiso, que estaba indicado en ese plan de contingencia, el hacerlo, y como digo, pues damos los datos, y lo importante, aparte de dar titulares de lo que se va a hacer, es dar gestión de lo que se está haciendo. Y en números totales, de los 859.000 euros, ya se han ejecutado o comprometido 566.000 euros. Queda pendiente de asignar y de gastar y de invertir 293.000 euros,
Pero ahí también hay que tener en cuenta, como todos ustedes saben, de que el tema de la gestión de la pandemia, hay un compromiso de este equipo de gobierno con su alcaldesa a la cabeza de incrementar el gasto para desinfectar los colegios, y como saben, la estimación de gasto la hemos situado en 140.000 euros desde octubre al mes de junio del año que viene. Es una cantidad muy importante. Tenemos una pequeñita luz al final del túnel de esta cuestión, y es que la comunidad autónoma parece ser que va a financiar algo más de 30.000 euros, menos da una piedra. Y decirles que también en el plan que aprobamos, a fecha de hoy, llevamos pagado cash a los proveedores más de 6 millones de euros, con lo cual, pues como digo, el cumplimiento del plan yo creo que va a una velocidad importante y que estamos cumpliendo con ello. Para terminar, se nos están generando una serie de gastos a consecuencia de la pandemia. Estamos hablando de gastos sanitarios, mascarillas y cuestiones que tienen que ver también con la prevención de riesgos laborales también de cara a los empleados públicos, las modificaciones que se tienen que hacer, todo lo que tiene que ver también con la prevención de la pandemia y de riesgos laborales en el ayuntamiento, y el gasto que tenemos acumulado a 23 de octubre es de 339.000 euros. Es decir, que estamos hablando entre el plan de los 859.000 euros y estos 339, estamos hablando de casi 1.300.000 euros, y a final de año, que nos quedan 2 meses, posiblemente estos 339 se conviertan en números redondos en 500.000 euros, con lo cual el gasto que nos ha supuesto o que nos va a suponer este plan al Ayuntamiento de Aldama de Murcia, insisto, aprobado por 19 de 21 concejales de esta corporación, es de 1,5 millones de euros. Muchas gracias. Recordamos la votación, que todos habéis manifestado ya vuestro voto. Juan, ¿es que quiere volver a intervenir? Sí, bueno. Vale. Chapa, segunda parte, para después de su extensa intervención haber dedicado apenas 10 minutos a hablar de la ordenanza. Sí que hay asuntos accesorios a la ordenanza, pero claro, cuando al final la intervención se basa todo en los asuntos accesorios, pues usted queda en evidencia. Nuestro voto es en contra. Muchas gracias. ¿Su voto? El nuestro, la abstención. ¿Ciudadanos? ¿Partido Popular? En contra. De acuerdo. Felipe, ¿quiere añadir nada más, no? Pues queda aprobado por los votos favorables del Partido Socialista, los votos en contra de Izquierda Unida, Ciudadanos y Partido Popular, y la abstención de Vox. Pasamos al punto quinto, propuesta de la concejala de Comercio y Hostelería, por la que se insta al Gobierno regional a la elaboración de un plan de ayudas directas para el comercio y la hostelería. Tiene la palabra la concejala de Hostelería. Sí. Buenas noches. Los últimos informes epidemiológicos emitidos por la Consejería de Salud indican un preocupante aumento de los contagios por COVID-19. Todos los datos que se manejan en la región de Murcia hacen temer un posible ascenso de los contagios diarios a lo largo de las próximas semanas. En este escenario, el consejero de Salud solicita a los ciudadanos de la región que no mantengan contactos sociales durante este tiempo para frenar los contagios. Además, advierte que necesitamos un mes de disciplina social para volver a la normalidad. Durante esta segunda ola de contagios, desde el Gobierno regional se ha confinado a la población de distintos municipios de la región. Uno de los sectores que han sido más fuertemente golpeados por esta crisis son el de la hostelería y el comercio. Son muchos los pequeños comercios que han visto mermados sus ingresos e incluso no han tenido la posibilidad de levantar la persiana de sus establecimientos. Si cabe, la situación de la hostelería es aún más difícil, especialmente por las fuertes restricciones que ha ordenado el Ejecutivo regional. Recordar que el pequeño comercio y la hostelería de la región de Murcia tienen un peso muy importante en la economía y son muchas las familias y trabajadores que viven de estos sectores. No podemos dejar caer estos sectores. Por lo expuesto, esta concejalía y el grupo de gobierno en que se integra propone a pleno la adopción de los siguientes acuerdos.
Primero, instar al Gobierno regional a que los confinamientos totales o parciales de las localidades que ordene, así como las restricciones que establezca en el ejercicio de sus actividades del comercio y la hostelería, como consecuencia de la situación sanitaria por el COVID-19, vayan acompañadas de medidas de apoyo económico directo al comercio y a la hostelería de estos municipios afectados. Establecer una línea de ayuda directa y excepcional para los comerciantes y hosteleros que han visto restringida su actividad desde la orden de 20 de julio de 2020 de la Consejería de Salud. Tercero, que se publique una nueva orden de Consejería de Salud donde no se discrimina a los hosteleros por razón de su licencia y se les permita a todos por igual ejercer su actividad con las limitaciones horarias y de aforo que determine Salud Pública. Segundo, notificar el presente acuerdo al Gobierno regional para su toma de razón y cumplimiento. Y tercero, facultar a la señora alcaldesa para cuando proceda en relación a estos acuerdos. En el pleno de septiembre, Ciudadanos trajo una moción de apoyo a la hostelería y al ocio nocturno, donde se instaba al Gobierno nacional a continuar con todas las ayudas que se venían poniendo en marcha desde el decreto del estado de alarma. Esta concejala presentó una enmienda parcial donde se pedía que además se instara al Gobierno regional a que hiciera sus deberes y pusiera en marcha ayudas directas. Repito, directas. Ciudadanos no lo vio importante y retiró su moción, quedando sin debate la enmienda. Es por eso que hoy viene esta propuesta. Es hora de exigir al Gobierno regional que asuma sus competencias y deje de escudarse en los ayuntamientos. Es hora de que el Gobierno regional deje de anunciar medidas que no se cumplen. Es hora de dejar de pensar que los préstamos ICO es lo que va a salvar al sector. Y es hora de que, además de restricciones y trabas para ejercer una actividad, se establezca un plan serio. Miren, vamos a hacer un repaso a la normativa que se viene aprobando desde hace unos meses, cada 15 días, basada en la improvisación. El 9 de junio se dictó el Real Decreto sobre la desescalada y la finalización del estado de alarma. En Murcia, la primera resolución que tenemos es de 10 días más tarde, el 19 de junio, donde se habla de las medidas de contención y prevención a modo general. El 20 de julio ya se nos dice que la agrupación de personas será de 15. Suspende la actividad en el interior de las discotecas y además las limita al horario de las 10 de la noche. Elimina el consumo en la barra y ordena que el cierre sea a las 2 de la mañana sin admitir más clientes a partir de la 1:30. Las ayudas que acompañaron estas restricciones fueron ninguna. El 15 de agosto nos dicen que la agrupación de personas ya no son 15, son 10. Y además suspende la actividad de los establecimientos de ocio dedicados a discotecas, pubs y bares de copas. Y el horario de cierre ya no son las 2, ahora es la 1. Esta orden es muy importante. Y es muy importante porque después de suspender una actividad completa, la Consejería tiene la desfachatez de mandar una carta a los ayuntamientos pidiendo que se les haga un cambio de licencia para que puedan seguir abiertos. Y eso lo hacen y lo solicitan sin tener en cuenta las particularidades de cada municipio, pasando sus torpezas para que los demás nos hagamos cargo de ellas. En Alhama, nuestro plan de ordenación de 2012 dice que estas actividades quedan fuera del casco urbano. Si se les cambia la licencia, que es algo que tienen que solicitar los interesados, ya no pueden recuperar esa licencia de bar especial. Es necesario que el Gobierno regional rectifique y dicte una orden restringiendo horarios, no actividades. Porque lo que ha hecho es hundir al sector. Y ellos son los únicos responsables, no los ayuntamientos. En esta orden, las ayudas que contemplaron fueron ninguna. Vamos ya al 26 de agosto, donde se adoptan medidas extraordinarias para algunos municipios, entre los cuales estamos. Aquí ya nuestros hosteleros sufren la reducción de su aforo al 40% y se suspende cualquier medida o posibilidad de ampliación. Aquí se vuelven a olvidar de los locales que no tienen terraza y se les limita su oportunidad de negocio. Y las ayudas propuestas, en este caso para nuestros hosteleros de Alhama, son ninguna. El 3 de septiembre la ocupación ya fue de 6 personas. Ayudas, ninguna. El 8 de septiembre continuamos con el Club de los Municipios con medidas extraordinarias y nos prorrogan otra vez la medida del 40% de aforo máximo. Nuestros hosteleros reciben nada. El 17 de septiembre seguimos igual, más prórroga y ayuda ninguna. El 22 de septiembre se vuelve a prorrogar al 40%
Y además incluimos la ocurrencia de que las tiendas de venta al por menor cierren a las 10 de la noche. Aquí, ayudas, ninguna. El 3 de octubre, nueva prórroga, ayudas, ninguna. El 10 de octubre, nueva prórroga, ayudas, ninguna. Y el 21 de octubre, que es esta última que ha salido ahora, ayudas, ninguna. En este punto, recordar que estamos ante un nuevo estado de alarma con restricciones en la movilidad nocturna y la región de Murcia todavía ha establecido restricciones más extraordinarias, reduciendo el aforo al 30%, que ya lo sabemos todos. Nuestros hosteleros y comerciantes necesitan trabajar y si no se les deja, se les tiene que compensar, porque aquí todos hemos arrimado el hombro. El Gobierno nacional continúa manteniendo todas sus ayudas. Nosotros, en nuestro plan de contingencia que aprobamos todos, ya destinamos un paquete de ayudas directas por valor de más de 300.000 euros. Y ahora hemos lanzado la campaña Disfruta Lama por un valor de 75.000 euros. En la medida de nuestras posibilidades, estamos volcados con el sector. Espero que ustedes apoyen a nuestros hosteleros aquí en el Pleno, además de en las redes sociales. Y espero que piensen en ellos y se dejen de servilismo regional. Gracias. El portavoz de Izquierda Unida Verdes. Voy a ser no breve, brevísimo. Nosotros ya dijimos en el anterior pleno y en la anterior comisión informativa y en esta comisión informativa que estamos de acuerdo con la moción y no vamos a contribuir ni un minuto a hacer aquí el enfrentamiento entre el Partido Socialista y el Gobierno regional. Peléense entre ustedes y nosotros estamos de acuerdo con las medidas que sean positivas para nuestros ciudadanos, tanto en mociones como en propuestas como las que hicimos de ayuda de forma conjunta desde todos los grupos, excepto uno que no vota a favor. Muchas gracias. La portavoz de Vox. Nosotros sinceramente pensábamos que esta moción no iba a venir esta noche al Pleno, iba a ser retirada, porque no entendemos para nada esta propuesta de la concejal de hostelería hoy. Solicita a la comunidad que acompañe los confinamientos con ayudas económicas, como si no fuera esta política, la del confinamiento, una política propia del Partido Socialista en el Gobierno central, porque es que su propio partido es el que acaba de decretar el estado de alarma, ni más ni menos que para 6 meses. Además, para colmo, no asume su responsabilidad de forma total, sino que la deriva a las comunidades autónomas. Así que, como digo, yo entendía que esta moción iba a ser retirada esta noche. Aún así, puesto que la vamos a debatir, yo lo que creo que en todo caso deberían instar a su presidente, más que instar a la comunidad autónoma, ya que ha sido el que ha decretado el estado de alarma, en lugar de pedir a la comunidad autónoma que pase esos fondos para ayudar a los sectores perjudicados, si es que todavía estamos a tiempo de ayudarlos. En su punto segundo habla de una fase de reactivación tras el estado de alarma. ¿De verdad el pasado día 15, cuando registraron esta moción, no eran conscientes de que su gobierno central, el Partido Socialista, iba a decretar un nuevo estado de alarma? ¿De verdad se creía alguien la nueva normalidad? ¿Ustedes mismos? ¿O esta moción, como usted bien ha dicho al principio, es más que nada una pataleta política ante la moción presentada por Ciudadanos? Vamos a ser un poquito serios y a pensar en los vecinos en vez de en enfrentarnos aquí con las propuestas de unos y de otros. Respecto a las licencias, es algo que directamente tienen que ayudar a gestionar a los pocos locales que quedan con esa licencia especial. Les hablo en las comisiones informativas, ustedes dijeron que ustedes no podían hacer nada al respecto y ahora viene aquí una propuesta, pues váyanse a la consejería y gestiónenlo, que es lo que tienen que hacer en vez de venir aquí con una moción a que instemos todos a la comunidad autónoma. Por otro lado, la comunidad autónoma, por supuesto, también se ha sumado a este disparate. No le vamos a quitar su responsabilidad estableciendo un toque de queda propio de siglos pasados, que ahora lo quieren denominar de otra manera, pero un toque de queda es lo que es.
Esto es un golpe más a la hostelería. Están aquí pidiendo ayudas para la hostelería, que se le den soluciones, pero lo único que hacen es pues darle golpes. Pero todavía el presidente regional, además, pretende quedar bien diciéndonos que salgamos a cenar a las 8 de la tarde, que no sé, que cambiemos el cenar por el tardeo. No entendemos nada, ni a la comunidad autónoma, ni al Gobierno central, por tanto, ni al PP, ni al Partido Socialista en lo que se refiere a la hostelería. Nosotros estamos completamente de acuerdo en que hay que incentivar las terrazas, porque nosotros lo que queremos es darle herramientas a los hosteleros para que puedan trabajar, que es lo que ellos quieren, trabajar. Entonces, si quieren ayudar a la hostelería, pues lo que tienes que hacer es ayudar a frenar esta pandemia. ¿Cómo? Dejándolos trabajar. Ese toque de queda, amplíenlo hasta las 12 de la noche. Controlen las fronteras, controlen los aeropuertos, controlen la inmigración ilegal, hagan test masivos, pongan más medios para rastrear, controlen los confinamientos. Sí, su gobierno del Partido Socialista, en el gobierno central. A mí me parece muy bien que ustedes vengan aquí con medidas municipales, todos las apoyamos cuando vienen con ayudas, con subvenciones, pero no vengan con una moción que insta a la comunidad autónoma cuando tanto el Partido Socialista como el Partido Popular están actuando en la misma línea. La línea de restringir libertades y de no dejar trabajar a la hostelería. Así que esos fondos que son tan necesarios para que los hosteleros trabajen, pues como digo, deberían pedírselos a su gobierno central, que ahora mismo, por ejemplo, está ocupado en otras cosas. Ayudado por su admirada FEM, que ustedes decían en el pasado pleno que tenía un papel tan importante y eficiente, pues ahora mismo están ocupados tanto su gobierno como la FEM en repartir a los ayuntamientos 750.000 euros que acaban de conceder, como digo, a los ayuntamientos para trabajos en fosas comunes. No decimos que esto no sea importante, decimos que creemos que la sanidad y la hostelería es mucho más importante, la hostelería como otros sectores económicos, por supuesto, que esto en el momento en el que vivimos. También se han aprobado desde el Gobierno central otra serie de fondos, entre ellos 1.300 millones para comercio y turismo. Pues a ver si es verdad, y esto llega tanto a la comunidad autónoma como a los ayuntamientos, y realmente podemos ayudar a la hostelería. Así que podría estar dando pues toda la noche aquí argumentos de por qué esta moción no es más que una manipulación a los vecinos, pero creo que bueno, con lo que he dicho es suficiente como para justificar nuestro voto negativo. Si quieren de verdad ayudar a los hosteleros, lo que tienen que hacer es dejarlos trabajar con seguridad, con ayudas, pero con ayudas, con herramientas para que puedan desarrollar su trabajo, no poniéndoles trabas. Muchas gracias. Concejal de Ciudadanos. Sí, buenas noches. Pues bueno, yo también me quedo muerta con esta moción y me quedo muerta con el discurso de Leticia. La verdad es que estoy súper sorprendida porque ustedes en las comisiones informativas se dedican a criticarnos, a decir que no nos enteramos, que no hacemos nuestro trabajo, que no venimos al ayuntamiento y que por eso no sabemos todo el trabajo que ustedes están desempeñando. Nosotros desde Ciudadanos le preguntamos a la señora Leticia qué es lo que hace ella en su jornada laboral, porque lo que sí sabemos es que cobra 19.200 euros al año, que se subieron el sueldo nada más empezar y que subieron los impuestos a todos los alameños. Eso sí lo sabemos, pero la verdad es que lo que hace usted en su jornada laboral no lo sabemos. Porque desde luego que si hiciera su trabajo no vendría usted aquí con esta moción, porque todo lo que usted pide está ya puesto en marcha desde el Gobierno regional. Su obligación como concejala, cobrando de este pueblo y de los impuestos de todos los alameños y dedicada a este trabajo, es ir a las consejerías o llamar por teléfono e informarse de las diferentes ayudas que las hay. Si usted no las sabe, demuestra que no está haciendo su trabajo. Nos hubiera gustado mucho más que usted hoy nos trajera aquí que tenía solucionado el problema de las terrazas. Dice que está trabajando. Por Dios, llevamos desde marzo con la pandemia. Nos hubiera gustado que ustedes trajeran aquí un plan de bajada de impuestos a los hosteleros. Bajar el IBI, bajar los impuestos de la basura y el agua. Pero claro, están trabajando en ello. No sabemos si para el 2025 habrán terminado con su trabajo. Resulta gracioso, muy gracioso, que ustedes vengan aquí a insultar al Gobierno regional por las medidas que hace, cuando el PSOE de España confinó Madrid
de la noche a la mañana sin proporcionarles ninguna ayuda, simplemente porque, bueno, simplemente no, porque estamos en pandemia y han aumentado los casos. Y en cambio a otras comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, con los mismos casos, no lo ha confinado, y eso estamos hartos de verlos todos los días en prensa. Todas las restricciones que usted ha enumerado coinciden con picos y aumentos de pacientes COVID. Usted sabe que estamos en pandemia, ¿no? ¿O eso todavía no se ha enterado? Cuando se detectan esos brotes, resulta que se estudian los casos y resulta que todos esos casos venían de fiestas de locales de ocio nocturno. Por eso se hicieron esas restricciones. Pero, en fin, mientras que ustedes se dedican a hacer campaña en contra del Gobierno regional, nosotros, desde Ciudadanos, con las consejerías que gestionamos, nos dedicamos a trabajar. Esta mañana, por ejemplo, cosa que usted no sabe, por lo que ha dicho, se ha publicado un paquete de ayudas para completar los ERTE que no llegan al salario mínimo. Es cierto que se ha publicado esta mañana en el BOR, pero también es cierto que llevan 15 días publicitándolo. El 25 de septiembre se publicó un paquete de ayudas de 3,5 millones para los autónomos de la hostelería y la restauración, incluyendo ocio nocturno y feriantes. Esas ayudas podrían ser, se pagaban desde 1 a 6 meses de cotización a la Seguridad Social. El 11 de octubre también había otro bloque de ayudas donde se pagaba desde 1.000 a 4.000 euros a distintas empresas, autónomos y pymes, dependiendo del número de empleados. De estas ayudas llevamos ya dadas 5 millones de euros y hay más millones de euros para dar. Entonces nos sorprende muchísimo su moción, señora Leticia. Póngase a trabajar, deje de criticar y dedíquese a trabajar por este pueblo, que hay muchas cosas que pueden hacer, como repito, ayudar a la implantación de las terrazas, bajar los impuestos a los hosteleros de Alhama, porque eso está dentro de sus impuestos, lo que es el agua, la basura, el IBI, pueden bajarlo. Y también podrían hacer una campaña de información a los jóvenes diciendo las restricciones que hay en los distintos bares, discotecas, en los locales de restauración, porque muchos jóvenes van a los locales. Qué graciosa, usted se ríe, porque usted sí que lo sabe, se nota. Y entonces la gente joven cuando va a los bares no sabe ni siquiera cuántos se pueden sentar en una mesa, qué es lo que se puede hacer, si se puede fumar o no. Así es que, por favor, en vez de reírse, dedíquense a trabajar, que falta les hace. No a subirse los sueldos y a cobrar de todos los alameños y no sabemos cuál es su trabajo, a qué se dedican ni cuántas horas dedican. Gracias. Tiene la palabra el concejal del Partido Popular. Hola, buenas noches. Leticia, si quieres, como te veo perdida, te puedo pasar las hojas de la ayuda de la comunidad murciana. Y bueno, reiterarme también lo que está diciendo Lali, totalmente estoy de acuerdo en lo que ha dicho. Y bueno, quería añadir también que hay ayuntamientos vecinos que no se escudan en mirar siempre al gobierno regional, sino que ayudan a su pueblo, en este caso a sus vecinos y a sus negocios de hostelería, y quizás deberíamos de mirar que si aquí no podemos ayudar a esa gente, pues que otros ayuntamientos donde también gobierna el PSOE sí pueden hacerlo, sin excusarse en el gobierno regional siempre. Creo que eso es lo que deberíamos de mirar, realmente ayudar y no excusarnos siempre en el gobierno regional, que parece ya una canción del estribillo de la canción de verano, el gobierno regional, creo que debemos de mirar otras cosas, ¿vale? Muchas gracias. Tiene de nuevo la palabra la concejal de hostelería. Sí, buenas noches. No sé si es que no entienden la propuesta que viene a pleno o es que no la quieren entender. Sabemos que la CAR, pues sí, a lo mejor un poco. Sabemos que en la CAR ha sacado líneas de avales ICO, ayudas a inversiones tecnológicas, que saca plurianual, que no es algo nuevo por esta circunstancia. Los avales y los préstamos no es lo que se está evaluando ni solicitando aquí esta noche. Estoy pidiendo ayudas directas a las restricciones de la actividad. Por supuesto que conozco que ha salido una ayuda para autónomos donde se dejaba fuera también a los que se habían acogido al cese de actividad. Díganme ustedes qué autónomo se ha beneficiado de eso. No obstante, esa ayuda era de 280 euros. Explíquenme también eso que soluciona. Bien, es cierto, sí, 280 euros, sí.
Ahora han puesto en marcha las ayudas para las guías de turismo, PYME, todo esto que usted me cuenta, y hostelería. Sí. Mire si llevaban poco presupuesto, que se agotaron al día siguiente a las 11 de la mañana. Tienen que darle vergüenza. Esto no es lo que se está pidiendo esta noche, en esta propuesta. Nuestros hosteleros están sufriendo las restricciones extraordinarias desde el 26 de agosto. Y no las ha puesto Sánchez, señorita de Vox. Las ha puesto López Miras. Que ahora soportan más. Un toque de queda más restrictivo, un aforo más restrictivo que no marca el Gobierno nacional, sino el regional. Pedimos ayudas. ¿Me dejen hablar? Vale. Pedimos ayudas para ellos, porque no les dejan trabajar. Que se nos deje de tomar el pelo, como con la campaña de los bonos para turistas, que también la conozco, para hostelería. ¿Saben esa campaña que consiste, tanto bombo que le están dando? Vamos a explicarlo. Consiste en que la CARM le dice a los establecimientos: hagan usted un descuento en sus servicios, que yo lo anuncio. No tienen vergüenza. No han invertido un euro. Se está pidiendo que un sector baje precios a costa de su espalda. Si eso no es improvisar, me lo contáis. Hablamos del comercio también. Esta mañana he tenido una reunión con la directora general de comercio y el director general, para que sepas lo que hago en mi día laboral, con el director general de trabajo autónomo, para explicarnos las grandes ayudas que van a sacar ahora para cubrir 6 cuotas de seguridad social. Pues yo se lo voy a explicar. Van a coger el patrón de febrero, calculan una ayuda de unos 1.800 euros a 2.000 autónomos. Les digo, por si no conocen el dato, que solo en hostelería hay 10.000 y en comercio 27.000. De 37.000 autónomos, ustedes van a atender las peticiones de 2.000. Vergüenza les tiene que dar. Vergüenza. Me da pena ver cómo no estáis aquí para sumar. Solo estáis pensando, es que no estáis pensando en vuestros vecinos. Nos queda claro que ustedes no tienen ninguna preocupación real por el sector y están preocupados de bailarle el agua a sus compañeros. Pues muy bien, no pasa nada. A mí me dan pena. Gracias. ¿Quieren hacer una segunda intervención? ¿Portavoz de Vox? En primer lugar, le voy a pedir a la señora concejal de hostelería respeto, porque yo no soy la señorita de Vox. Estamos en un pleno, yo soy la portavoz de Vox o la concejal de Vox. No soy ninguna señorita. Entonces, lo primero, por favor, que se dirija a sus compañeros de corporación con respeto. Y lo segundo, si no fue Sánchez el que primero restringió nuestras libertades con sus estados de alarma, pues perdone, pero la que no se entera es usted. Y poco más voy a añadir. Aquí la única que ha traído una propuesta totalmente desinteresada en cuanto a lo que se refiere a la hostelería de los vecinos y partidista es usted. Concejal de Ciudadanos. Pues yo también tengo poco que añadir porque tampoco vamos a entrar en un cruce continuo. Sí que le digo, si usted tiene vergüenza, yo también, porque si el gobierno regional tiene que atender a tanta gente, usted solo tenía que atender a 3 locales de ocio nocturno y todavía no le ha solucionado el problema. O sea que vergüenza. Y por si no lo sabe también, el estado de alarma lo decreta el Consejo de Ministros. O sea que vergüenza me da que diga usted aquí que ha venido López Miras a restringir los derechos de la gente. El decreto el estado de alarma lo decreta el Consejo de Ministros y también decretaron el toque de queda. Hoy se han retractado y han dicho que a partir del día 9 lo traspasan a las comunidades autónomas como siempre. Como no saben lo que llevan entre manos y no saben manejar esta pandemia, se lo traspasan a las comunidades autónomas y así nos va, que cada uno hace lo que cree. Y así nos va de la forma que gestiona Pedro Sánchez el gobierno. Pero como no estamos aquí para hablar de eso, y estamos aquí para esta moción que ha traído usted, que no tiene ningún sentido, como ustedes nos dicen a nosotros, es solamente para perder el tiempo y para que usted haga campaña electoral,
Nosotros también estamos en contra y no vamos a perder ni un minuto más. Gracias. ¿Concejal de algo más que añadir? ¿Nada? ¿La concejal de hostelería? Sí, yo quiero aclarar que los 3 hosteleros de ocio nocturno están atendidos y muy bien atendidos. Que por si no me han escuchado, todas las restricciones que he ido contando las ha decretado el Ejecutivo Regional, que es el que ha establecido restricciones más severas a la hostelería de Murcia, y si no nos podemos fijar en otras comunidades. Y nada más, que muchas gracias por su apoyo. El voto, vamos a manifestar de nuevo el voto. Izquierda Unida ha votado a favor. Vox en contra. En contra. Ciudadanos en contra. Partido Popular. Pues queda aprobada con los votos favorables de Izquierda Unida y Partido Socialista y los votos en contra de Vox, Ciudadanos y Partido Popular. Y desde aquí quiero agradecer la lección legislativa que nos acaba de dar la señora concejal de Ciudadanos respecto a los estados de alarma y las competencias de cada comunidad. Parece mentira que en esta situación en la que estamos, donde sabemos que este estado de alarma es para salvar vidas y para no colapsar el sistema sanitario, que pongamos en tela de juicio ahora si lo decreta el Estado, si lo decretan las comunidades autónomas. Sabemos todos en la situación que estamos, en una situación muy preocupante, y no es para estar ahora aquí intentando confundir a la gente. El estado de alarma tiene un objetivo y es salvar vidas. Así que creo que no entra en la discusión de lo que aquí entraba, que es instar a que la comunidad autónoma, cuando dicte órdenes, tenga en cuenta las personas perjudicadas y a su vez intente ayudarlas, como este equipo de gobierno se esfuerza diariamente para hacer. Ese es nuestro trabajo, en el que usted pone en tela de juicio el trabajo de estos 10 concejales y mío como alcaldesa. Nos dedicamos en cuerpo y alma a ello. Pregúntale a cualquier vecino que viene diariamente aquí a consultar, a preguntar, a cualquier cosa que necesite, aquí estamos para darle solución. Ahora es muy fácil, desde esa postura, desde la oposición, generar esa confusión y ser capaz de decir que este ayuntamiento no está trabajando para atender todas las demandas de nuestros vecinos, porque sabemos la situación que todos estamos atravesando. Y los primeros que lo sabemos somos nosotros, porque es a quien se dirigen todas las personas de Alhama, la mayoría de vecinos, por correo, por teléfono, por WhatsApp, de manera presencial. Ese es nuestro trabajo, atender a cada uno de nuestros vecinos y atender cada uno de los rincones de nuestro municipio. Y que no le quepa duda a ningún vecino que aquí estamos para ello. Y esta propuesta es para dar solución a un plus a todo lo que nosotros hemos intentado ayudar a la hostelería y al comercio. Es difícil, en la situación que ellos se encuentran, por mucho que nosotros queramos generar aquí esta polémica que se está intentando generar, que ellos, con lo que tienen encima, bastante tienen, para que encima estemos aquí intentando ver quién tiene la culpa. No, simplemente estamos diciendo que el ayuntamiento está apostando por ellos, estamos intentando ayudarlos en todo lo que podemos, dentro de lo que está en nuestras posibilidades como administración local, pero necesitamos que también arrime el hombro el gobierno regional, y hemos puesto aquí de manifiesto las ayudas que ha aportado el gobierno regional, y que esos 3 hosteleros que tanto os preocupan de que aún no han podido cambiar su licencia, nos preocupan a nosotros muchísimo desde el primer momento, pero no lo han podido cambiar porque el gobierno regional no ha querido hacer una orden que no discrimine. Haz una orden que no discrimine a los hosteleros, da igual la licencia que tengan, simplemente limita los horarios y los aforos y déjalos a todos trabajar por igual. Eso es lo que pensamos y lo que queremos con esta propuesta, una propuesta que han votado en contra el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, ¿vale? Que quede muy claro. Pasamos al siguiente punto. Punto 6, moción del Grupo Municipal del Partido Popular para instar al Gobierno de España a aprobar de manera urgente una ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y combata eficazmente la ocupación ilegal de viviendas. Tiene la palabra el concejal del Partido Popular. Sí, buenas noches. Bueno, pues paso a dar lectura de la exposición de motivos de la citada moción. La ocupación ilegal de viviendas, según los últimos datos publicados, han crecido un 58%. En los últimos 5 años, pasando de 7.739 casos denunciados en el año 2013 a 12.214 en el año 2018.
Solamente entre los meses de enero y junio de 2020 se han registrado 7.450 denuncias por ocupación, un 5% más que en el mismo periodo del año pasado, según datos del Ministerio del Interior. De media se producen 41 denuncias diarias por ocupación ilegal de inmuebles. Estos datos nos muestran cómo la ocupación ilegal es un problema creciente en nuestro país, que no solamente ataca el derecho a la vivienda y a la propiedad privada, recogido en la Constitución, artículos 47 y 33 respectivamente, sino que además altera gravemente la convivencia vecinal y pone en serio riesgo la seguridad e integridad de personas y bienes. Esta alteración de la convivencia vecinal se produce por la proliferación de bandas organizadas que se dedican a ocupar inmuebles para alquilarlos de forma ilegal a personas o familias en situación de vulnerabilidad o para conseguir del legítimo propietario dinero a cambio de desalojar la vivienda, usurpada ilegalmente. En los últimos años se han producido avances legislativos en la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas, como ocurrió en el año 2018, a través de la Ley 5/2018, que modificó la Ley 1/2000 de enjuiciamiento civil en relación a la ocupación ilegal de viviendas, acortando plazos y agilizando procedimientos. Pero es necesario, a la vista de las cifras anteriormente mencionadas, reforzar el ordenamiento jurídico para que los ocupas no puedan ampararse en ningún vacío legal y proteger y garantizar de manera contundente la propiedad privada, la convivencia y la seguridad jurídica, además de luchar activamente contra las mafias que han hecho de la ocupación ilegal su negocio. Para ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado una proposición de ley orgánica que, por un lado, refuerza el concepto de domicilio, pero ligado al del legítimo propietario, poseedor o titular de un derecho sobre la cosa inmueble, frente a quien ocupa sin título y sin tolerancia de primero. Y por otro lado, define por primera vez de manera inequívoca qué es la ocupación ilegal: la tenencia o disfrute de cosa inmueble ajena, sin pago de renta o merced, ni razón de derecho, que no se encuentra amparada en mera libertad o tolerancia del propietario o poseedor real. Esta proposición de ley introduce medidas como que la autoridad pública o sus agentes podrán desalojar la vivienda ocupada ilegalmente en un plazo de 12 horas, sin necesidad de esperar meses. Considera nula la inscripción en el padrón municipal, cuando la persona inscrita sea un ocupa ilegal. Agiliza el proceso penal para juzgar este tipo de delincuencia y regula nuevas penas para quienes fomenten la ocupación ilegal. Y si estas personas son responsables políticos, incluye una inhabilitación de 15 años para el ejercicio de cargo público. Además, esta proposición de ley refuerza los medios de los que disponen las comunidades de propietarios para combatir la ocupación ilegal y las negativas consecuencias que tienen para la convivencia y seguridad de los vecinos, que podrán adoptar medidas preventivas tales como tapiar o cerrar puertas o ventanas. Propuesta de acuerdo. Manifestar el firme compromiso del Ayuntamiento de Alhama de Murcia con la defensa del derecho a la propiedad privada y a la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas. Un compromiso que es compatible con el apoyo, protección a aquellos vecinos y familias que se encuentran en situación de emergencia social, vulnerabilidad o exclusión social por motivos de vivienda. 2. Instar al Gobierno de España a aprobar de manera urgente una ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y combata eficazmente la ocupación ilegal de viviendas. 3. Apoyar las modificaciones legales y las medidas incluidas en la proposición de ley orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecina y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados. Dar traslado de este acuerdo al Ministro de Justicia y a la Presidenta y portavoces de los grupos políticos
con representación en el Congreso de los Diputados. Bueno, pues esta es la moción que presentamos desde el Grupo Popular y que va ligada a la exposición de motivos que ya hemos realizado, que es básicamente el derecho a la propiedad privada y evitar la ocupación ilegal de inmuebles o viviendas por parte principalmente o en ocasiones de mafias. Gracias. Portavoz de Izquierda Unida Verdes. Sí, antes de... Bueno, buenas noches de nuevo. Antes de entrar en el fondo de la cuestión y refiriéndome concretamente a la propuesta de acuerdo, en lo que se refiere a este grupo municipal, el Partido Popular o el Grupo Popular en este ayuntamiento está pidiendo a este grupo que nos peguemos un tiro en el pie directamente, porque su punto tercero dice que apoyemos la reforma que su partido ha presentado en el Congreso de los Diputados y que los representantes de mi formación han votado en contra. O sea que claramente no buscan que nosotros apoyemos, sino bueno, pues dar, airear aquí pues su propuesta en este foro. En los últimos meses se nos está bombardeando sobre un problema que no existe, el de la ocupación de viviendas, pretendiendo generar una alarma tal que parece dar a entender que si sales de tu casa a la vuelta te vas a encontrar que han tomado posesión de la misma y te has quedado en la calle. Poco menos es que se fue a Sevilla y perdió su silla. No es lo mismo ocupación que allanamiento de morada. Si salimos temporalmente de casa o se trata de una vivienda que utilizamos solo en determinadas épocas del año, da igual el tiempo que haya pasado, se trata de un allanamiento de morada, ya que tanto una como otra tienen la misma protección legal y en ambos casos son de aplicación los artículos 202 y siguientes del Código Penal, que recoge el delito de allanamiento. En consecuencia, tanto en el caso de la primera como de la segunda vivienda, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado podrán proceder, sin necesidad de solicitar medidas judiciales, caso de delito flagrante, directamente y de forma inmediata al desalojo e identificación del ocupante, así como su detención si procede. Esto es algo totalmente distinto a la usurpación u ocupación, que se produce cuando se trata de domicilio habitual, que no se trata de domicilio habitual o segunda residencia. La ley, por tanto, ya regula el desalojo exprés, tras un allanamiento de primera o segunda residencia. Si el inmueble ocupado no constituye morada, son de aplicación el artículo 245 y siguientes del Código Penal, referido a la usurpación. En este caso, la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es también inmediata y sin necesidad de esperar medidas judiciales si tienen conocimiento de la comisión flagrante del delito. Ahora bien, si no es posible detectar la usurpación en el momento en el que se comete, no es posible desalojar el inmueble salvo con una previa autorización judicial. Todo ello se recoge en el protocolo de actuación del Ministerio de Interior adoptado a las fuerzas de seguridad del Estado para su respuesta ante las ocupaciones. Esta campaña de leyes antiocupas de la derecha no es casual. Se produce en una época de crisis provocada por la COVID-19. Lo que provocaría esta ley, propuesta por el PP, es que sea más fácil que nos echen de nuestra casa cuando no podemos pagar la hipoteca o el alquiler. Por tanto, no es una normativa antiocupación, es una normativa para ayudar a los bancos y a los fondos buitres a que te echen cada vez más pronto de tu casa. Si a esto le sumamos que líderes de la derecha tienen acciones en empresas de alarma o fondos buitres, entendemos el porqué de generar esta falsa alarma de que nos ocupan la casa mañana mismo. Os invito a cada uno que cuente las personas de su entorno, de su alrededor, a las que han ocupado la casa. Yo no conozco a ninguna, pero sí con problemas de pagar el alquiler o la hipoteca, y también con riesgo de desahucio. La Constitución española habla en su artículo 47 de vivienda digna y adecuada, de que los poderes, el Estado tiene que promover las condiciones necesarias, establecer normas para que se cumplan y además regular la utilización del suelo siempre en base al interés general y evitando la especulación. El PP no plantea crear vivienda social, no presenta una propuesta de regular precios de alquiler,
ni para regular el acceso a la vivienda digna para las familias vulnerables. Sin embargo, resulta evidente que la población en general está más cerca de problemas de pago de alquiler o desahucio que de que le ocupen la casa. Como hemos dicho, la presentación de esta moción en este pleno solo es entendible formando parte de una artimaña de la derecha para generar tensión y así facilitar que se apoyen cambios legislativos que lo único a los que va a favorecer es a los bancos y a los fondos buitres. Es un elemento más de la estrategia del miedo promovida por la ultraderecha. En Izquierda Unida Verde no estamos a favor de la ocupación ilegal en los términos en los que se nos quiere vender esta moción. Estamos a favor de la vivienda digna establecida en la Constitución española. Muchas gracias. ¿Al concejal de Vox? Sobre la moción que hoy nos presenta el Partido Popular, pues desde el Grupo Municipal Vox estamos de acuerdo con el contenido y por tanto vamos a votar a favor. Aún así sí que nos gustaría recordar a los populares que ellos también son responsables de lo que está ocurriendo, ya que gobernaron en mayoría absoluta y no hicieron absolutamente nada para solucionar este problema. Este tipo de medidas son siempre típicas del PP, igual que es típico que se acobarden cuando gobiernan y no hagan nada. Ahora que el Partido Popular se ha posicionado de manera más clara de parte del gobierno socialcomunista, no tendrán problema en ponerse de acuerdo y modificar la ley, aunque yo del Partido Popular llevaría cuidado, ya que viendo la trayectoria seguramente terminarán votando a favor de la libre ocupación. Nuestro voto es a favor. Portavoz de Ciudadanos. Para Ciudadanos, el ordenamiento jurídico es incapaz de garantizar suficientemente a los ciudadanos la tenencia y el disfrute pacífico de su propiedad, puesto que los cauces legales son manifiestamente insuficientes, por lo que registramos una proposición de ley para atajar y dar solución a este problema. Ciudadanos planteaba reformar el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Bases del Régimen Local, la Ley de la Propiedad Horizontal, entre otras. Se llevó al Pleno del Congreso de los Diputados el pasado 29 de septiembre y fue pactado con Partido Popular y Vox. El jueves 1 de octubre la Cámara Baja rechazó dicha proposición al votar en contra el Partido Socialista, Unidas Podemos, ERC y Bildu. Sin embargo, Junts per Catalunya y el PNV se abstuvieron. Por lo tanto, estamos a favor de la moción propuesta por el Partido Popular, ya que el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas necesita un tratamiento y regulación integral que aborde todos los supuestos con garantías y celeridad, ya que no solo hay que tener en cuenta la recuperación de la propiedad arrebatada, sino que también hay que atender los casos en los que existe una motivación social y situaciones de especial vulnerabilidad. Y por ello hemos presentado en la Asamblea Regional de la Región de Murcia una moción estableciendo y elaborando un plan autonómico contra la ocupación ilegal de viviendas, así como instando al Gobierno de la Nación a promover todas aquellas reformas legales que sean necesarias para defender la propiedad privada. Por lo tanto, nosotros estamos a favor. Concejal de Urbanismo. Buenas noches. Bueno, quiero empezar diciendo claramente que desde el Partido Socialista condenamos de forma tajante cualquier tipo de ocupación ilegal de viviendas llevada a cabo por mafias y grupos organizados dedicados a la comisión de delitos o infracciones establecidas en nuestra legislación y que, por tanto, vayan en contra de las normas que amparan nuestro Estado de Derecho. En los últimos meses, la derecha de este país, como ha expuesto anteriormente Juan de Izquierda Unida, ha decidido situar en el ámbito mediático la ocupación ilegal de viviendas, dándole una trascendencia de alarmante problema social y contribuyendo a crear un clima de miedo y de inseguridad que no se corresponde con los datos ni con la realidad que se vive a lo largo